grupo donde tenga que intervenir personas, siempre hay quienes van a sobresalir más que otros. Aquí en la historia de México, aunque hubieron muchas gentes que sacrificaron sus vidas por dar patria a lo que hoy conocemos como el país, como nuestro país, aquí en México, pero solamente se mencionan a unos cuantos, y son los que la historia oficialmente pues los ha puesto como los héroes, los padres de la patria, hombres y mujeres. En nuestras familias también hay, dentro de nuestro núcleo familiar, quienes sobresalen más que otros, y de seguro que en su familia usted recordará y tiene, y de seguro que los aprecia, porque hay familiares que ayudan a todos los demás, o que pues emprendieron un negocio, ese negocio fructificó y les dio trabajo a los hermanos, a los sobrinos, y es así. Y son personajes que quedan en el cariño, que quedan en la historia de su núcleo familiar. Lo mismo pasa en la iglesia. Dentro de cada una de las iglesias hay hermanos que se esfuerzan, hay hermanos que están de lleno durante toda su vida, y de manera que queda ese recuerdo, y son conocidos por toda la congregación, son conocidos no solamente en la congregación, sino por generaciones. De hecho, en todas las iglesias, en todo, hay quienes recuerdan, ¿no?, a los iniciadores, a los hermanos, y pueden, de seguro que si le preguntamos al hermano Miguel, hermano, ¿cómo fueron los inicios de esta iglesia?, nos darán nombres de algunos, probablemente no de todos, porque habían más hermanos, pero de algunos, los hermanos que se esforzaban, y de seguro que de aquí a otras generaciones va a pasar lo mismo, van a estar recordando aquellos personajes, aquellos que se esfuerzan, y así pasa siempre en todo núcleo social. Y en el pueblo de Israel no es la excepción. Hay también muchos, de hecho lo vemos en la Biblia, personajes importantes que fueron fundamentales en lo que fue los inicios del reino de Israel, los inicios, el sostenimiento, la consumación, toda su historia. Y es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Y voy a invitarles que abramos nuestras Biblias, para ver el pasaje general. El pasaje que vamos a tomar de base va a ser en Primera de Reyes 2:28, y vamos a estar pasando en estos libros paralelos, porque en lo personal le entendí más algunas cosas en un libro, lo que es Primera de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas. Vamos a estar trabajando en estos libros, pero vamos a tomar este pasaje de base en Primera de Reyes 2. Voy a darle lectura, voy a pedirles que ustedes ahí en sus lugares me sigan con su vista. Primera de Reyes 2, vamos a dar lectura del versículo 28 al versículo 24. Primera de Reyes 2, del 28 al 24, del 28 al 34. La palabra del Señor dice, ustedes me siguen con su vista. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab
y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y este personaje, de seguro que usted al leer su Biblia, de seguro que ha leído de él. Joab fue un hombre fundamental en los inicios, en la consolidación de David en el reino. Fue una persona realmente importante. Fue tan importante que aún el mismo rey David se declaró, aunque rey, débil a comparación de Joab y de sus hermanos o de su hermano. Y este hombre realmente es debió de haber quedado como un héroe en la historia y en las páginas de la historia de Israel, porque realmente fue una persona valerosa, fue una persona, de hecho es el que estuvo siempre a la cabeza de los valientes de David. De hecho, más adelante está este listado de 30 hombres valientes, 30 hombres que no tuvieron temor de dar su vida, de poner, todo lo que tenía para consolidar el reino. Confiaban en Dios, creían que Dios les estaba respaldando y Dios les iba a usar. Y fue lo que pasó con Joab y todos los demás hombres, y este hombre estaba a la cabeza. Pero desafortunadamente, y como lo leímos ahorita hace un momento, terminó de esta manera. Terminó de una manera que a lo mejor humanamente no lo podemos pues entender, ¿no? Y es así como es en la historia. De hecho, los héroes que aquí en México nos son dados a través de la educación, la historia de México, nos los hacen ver como personas casi perfectas, ¿no? Idealistas. Generalmente cuando se cuenta de un héroe, no se cuenta de las cosas malas, de sus vicios, de sus situaciones inmorales que pudieron haber tenido como seres humanos. Se cuenta solamente la parte que va a sobresalir. Y en esta historia, y a través de la Biblia nos cuenta cómo es que terminó este hombre, Joab. Porque, vuelvo a repetir, y es una perspectiva solamente muy personal, no lo dice la Biblia, pero a comparación de todo lo que hizo, debió de haber tenido más renombre. Pero aquí es diferente porque Dios Dios nos enseña a través de su palabra que para Él, cuando le vamos a servir, le tenemos que servir bajo los estatutos, bajo los parámetros y bajo las indicaciones que Él nos ha dicho. Y vamos a ir viéndolo poco a poco a través de la meditación, porque en el servicio de Dios ya ha establecido su manual a través de la Biblia y no va a permitir que nosotros ni le añadamos de nuestra propia perspectiva, de nuestra propia iniciativa, de nuestra propia manera de pensar, ni va a permitir que le quitemos. Y probablemente fue lo que pasó con Joab. Quería servir, sirvió a Dios, Dios lo usó, verdaderamente lo usó en su tiempo, pero Joab probablemente añadió o quitó lo que Dios había establecido en su palabra. Y vamos a ir entrando en materia. El nombre de la meditación de esta tarde es Las intenciones de un servidor. Las intenciones de un servidor. Y voy a invitarles que vayamos a 1 Samuel 26:6. Vuelvo a repetir, es una historia, son libros paralelos. 1 Samuel 26:6. Voy a dar lectura, hermanos. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai:
yo descenderé contigo. Es la primera vez en la Biblia que se menciona a este personaje, a Joab. Y podemos inferir aquí que estaba Joab con todos los que se habían juntado con David al estar David en su exilio, al estar David huyendo de Saúl, viviendo en el desierto, yendo de aquí para allá, viviendo al día probablemente. No lo dice la Biblia, pero probablemente todos estaban pues con la expectativa en este tiempo de sus inicios de Joab. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a morir algún día? ¿Nos va a encontrar Saúl? Era probablemente sus preguntas. Y en ese grupo, en ese ejército pequeño de David, estaba Joab. Y aquí, como lo cuenta, no es un personaje primario, es un personaje secundario, porque el personaje primario es David, Ahimelech y Abisai. Y se menciona a Joab de paso. Eran los inicios de este personaje. Estaban allí, dice la Biblia, que se habían juntado con David todos los que estaban endeudados, todos los que estaban en amargura, sus familiares y todos los de corazón triste. Se habían juntado con David y probablemente Joab estaba de alguna de estas maneras. Era su familiar, sí, era sobrino de David, pero probablemente también estaba endeudado, tenía amargura en su corazón. Probablemente estaba de esta manera, y es aquí cuando aparece la primera vez que se menciona a Joab. Y eso me llevó a pensar, hermanos, y quisiera traerlo a colación. ¿Cómo llegó usted a la iglesia? ¿Alguna vez usted se levantó un día cuando todo iba bien y dijo, es tiempo de buscar a Dios? Dios es poderoso, Dios un día va a venir por su iglesia, un día me voy a presentar delante de Él y voy a ser enjuiciado, entonces voy a buscar a Dios. ¿Fue así? La mayoría de nosotros nos buscamos de Dios cuando estamos en una situación como la de Joab o como los que estaban con David en el desierto, endeudados, tristes, sin ganas de vivir, errando por el mundo. Y de esta manera llegó Joab ahí. Así como Joab fue y buscó a David, nosotros así pasó en nuestras vidas para ir a buscar a Dios. Y en este momento vuelvo a repetir, estaban vagando en el desierto, escondiéndose de Saúl, esperando lo que iba a pasar en sus vidas. Pero Joab trabajaba, Joab estaba esforzándose el día con día, saliendo en las campañas, buscando el alimento para él, para su familia. Dice también en un pasaje más adelante que todos estos hombres iban con sus familias porque cuando en una ocasión, antes de que Saúl se enfrentara a los filisteos, dice que los amalecitas incursionaron y se llevaron a todos los familiares de los valientes de David, de los que le seguían. Probablemente Joab tenía familia y aparte de estar vagando en el desierto, tenía que buscar también el sustento para cada uno de su familia, pero estaba esforzándose. Y usted recuerda cómo fue que cuando el Señor hizo la obra en su corazón, cuando usted dijo, sí, Señor, veíamos en la mañana en la predicación de nuestro hermano Mario, cómo con humildad dijimos, sí, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que tú tienes razón y que necesito de ti. Cuando usted hizo eso, ¿recuerda cómo estaba de animoso? ¿Cómo quería compartirle el mensaje a todos los demás? ¿Cómo quería hacer cosas dentro de la iglesia y venir? ¿Lo recuerda? Probablemente así estaba Joab. Aunque pasaba y estaba en una situación difícil, y en medio del desierto, estaba animoso, estaba deseoso de hacer su trabajo día con día. Y Joab iba día con día creciendo. En ese entonces, en el trabajo que tenía de estar pues en la pequeña milicia de David. Vamos a pasar a otro texto para ver un segundo punto. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias. Primera de Crónicas 11:6. Primera de Crónicas 11:6, hermanos. Y
O si alguien lo encuentra antes que yo y quiere dar lectura, adelante. Primera de Crónicas 11:6. Bien, permítame darle lectura. Ustedes me siguen con la vista. Dice la Primera de Crónicas 11:6. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y todo ese trabajo tuvo frutos. Todo ese trabajo estar en el desierto, todo ese trabajo estar esforzándose día con día para este momento en el cual estamos leyendo este pasaje. David ya había sido ya formalmente hecho rey sobre Jerusalén, sobre Judá, y ya habían salido a campañas ya oficiales. Ya no era una situación de andar vagando y de ver qué iba a pasar con sus vidas. Aquí ya estaban ellos ya consolidados como reino y David iba tomando fuerza. Y David hace esa propuesta de todos sus valientes, de todas las personas que le seguían, les dijo: el que primero suba y derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Y Joab sobresale de todos sus colegas, de todos aquellos otros militares que había en ese tiempo. Eran varios, pero Joab los aventaja. Y probablemente pase así en nuestras vidas, hermanos. Probablemente al estar ya de años, para este momento ya habían pasado aproximadamente unos 7, 8 años mínimo. Y a través del tiempo Joab fue creciendo. Y probablemente desde el momento en que nosotros hicimos nuestra decisión hasta después de 10, 11 años, y Dios nos ha permitido trabajar en su obra, Dios nos ha permitido estar aprendiendo de su palabra, gozándonos al estar aprendiendo en cada vez que hay estudios, que hay predicaciones, y hemos avanzado en nuestra vida espiritual, y hemos avanzado en el conocimiento del Señor, hemos avanzado en el conocimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hemos avanzado. Probablemente a usted le ha dado la oportunidad del Señor de participar en algún ministerio, cualquiera que sea, en evangelismo, en la dirección, las hermanas en cualquier nombramiento que hayan tenido oportunidad de trabajar. Y hemos avanzado, hemos crecido, nos hemos gozado. Y tal vez usted ha llegado a una madurez tal en que pueda gozarse al estar sirviendo al Señor. Y Dios le ha bendecido. Dios ha permitido que, hermanos, la iglesia ponga la mirada en usted para entregarle un trabajo específico. Y qué bueno, porque ha aventajado a los demás. Y si no lo ha hecho, hermanos, hay tiempo de esforzarse, hay tiempo de seguir trabajando. Pero en este caso a Joab le aventajó a todos los demás. Se preparó, el trabajo estuvo día con día y llegó a este momento pues de poder ser jefe sobre todo el ejército de David. Y de aquí en adelante él empezó a crecer, este hombre Joab empezó a crecer. Y de seguro que ya no fue lo mismo, dado que ya era una monarquía ya establecida. De seguro que Joab empezó a ver los beneficios. Y hay un punto en este texto en el cual nos vamos a detener y vamos a verlo como un punto medular. Aquí en este versículo que leímos, Primera de Crónicas 11:6, y quiero que nos posicionemos hasta el final de este texto. Y fue hecho jefe. Y fue hecho jefe. Dice algunos historiadores, algunos escritores: dale poder a un hombre y le conocerás tal cual es.
y fue hecho jefe de ellos. Vuelvo a repetir, no lo dice la Biblia aquí, pero yo siento, hermano, sí es una perspectiva personal. No quiero que lo tome como una enseñanza bíblica, es una perspectiva personal. Pero yo creo que a partir de este momento fue el punto de inflexión de Joab, porque fue hecho jefe. Fue una bendición para él, fue una bendición de que pues tuviera las habilidades, tuviera la visión, tuviera la perspicacia para poder llegar a ser el primero de derrotar a los jebuseos. Y era importante esta ciudad. Esta ciudad fue lo que ahorita conocemos como Jerusalén. Fue importantísimo, este momento fue algo trascendental. Y fue hecho jefe de ellos. No sé cuántos de nosotros tengan la oportunidad de trabajar con gente y que esté, subordinada a ustedes en su trabajo. O si le ha tocado estar pues subordinado a otras personas en el organigrama que se maneja en cada una de las empresas, en las escuelas, en los trabajos, siempre lo hay. Y hay veces que nos toca trabajar con jefes pues muy accesibles, muy humanos. De hecho, a veces hasta se pueden pasar, ¿no? De buenos, de considerados. Hay jefes que son completamente estrictos. Y hay jefes que son ya demasiado soberbios. Esta situación, lo que puede ser una bendición, puede ser también un punto de inflexión, puede ser el punto de partida para terminar mal. Acabamos de leer cómo es que terminó Joab. Vuelvo a repetir, en una perspectiva personal, no debió de haber terminado así, habiendo sido una persona tan importante, tan influyente. Y vamos a pasar a otro texto, y nos vamos a dar cuenta de la importancia de las habilidades que tenía Joab. Y más porque eran los inicios del pueblo de Israel como monarquía. Habían sido juzgados, había llegado Saúl desobedece, es desechado, y entonces todo ese trabajo, todo ese gran trabajo, todo ese trabajo de estructurar al pueblo, de empezar a gobernar, queda en David y en toda la gente que le apoyaba. Y los inicios siempre son difíciles. De hecho, todo inicio es el punto, es donde se va a decidir si funciona o no funciona. Todos podemos iniciar cualquier cosa, una carrera, podemos iniciar un negocio. Si al inicio nosotros permanecemos, ya es muy probable que nuestro negocio o nuestro emprendimiento, nuestra carrera, podamos concluirla. Si en los inicios nosotros lo dejamos, es muy difícil que vuelva a retomar, Y fueron los inicios del pueblo de Israel como monarquía. Y voy a invitarles que vayamos a 2 de Samuel 10, 9 y 13. 2 de Samuel 10, 9 y 13, voy a dar lectura, hermanos. Ustedes me siguen con la vista, por favor. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. ¿Se imagina usted esta escena? Llegaron los sirios por
por un lado y los amonitas por la retaguardia. Tal vez pudiera haber dicho Joab, no nos lo esperábamos. Fue una estrategia bien planeada de parte del ejército contrario, de los sirios y de los amonitas. Pero en este momento de crisis, en este momento en donde estaban en aprietos el pueblo de Israel, aparece la figura de este hombre, Joab, como líder. Y aquí podemos notar varias cualidades de este hombre. Era una persona inteligente. Era una persona inteligente porque en pocos minutos y en una situación de presión llegó a tomar esta decisión que les dio la victoria. Dice que entresacó de todo el ejército a los más valientes. Él como líder tenía la visión de cada uno de sus subordinados. Dice que los sacó, los tomó y la otra parte los dejó con su hermano. Y nosotros lo leemos fácilmente y nos lo imaginamos como si estuviéramos leyendo o viendo una película. Pero en ese momento, usted posicione en ese momento, en una situación donde la muerte se le presenta, o la probable muerte se le presenta por delante y por detrás, y en ese momento, este hombre tener la templanza para tomar esta decisión. No solamente fue inteligente, fue una persona valiente, motiva a los hombres a que no le tengan miedo a morir. Su valentía se replica en cada uno de sus soldados, en su hermano, y les anima a que se esfuercen. Era un hombre animoso, era un hombre devoto, o devoto, no, devoto, era un hombre devoto, porque dice en el versículo que leímos, 2 Samuel 10, 9 al 13, Samuel 10, 9 al 13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Conocía a Dios. No solamente era un servidor de David, era un hombre que conocía a Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciera. Sabía que podía pasar cualquier cosa. Sabía que podían perder la vida a él. Sabía que podía perder la vida a muchos de sus soldados. Pero en ese momento hubo devoción hacia Dios y se lo dejó en las manos de Dios. Descansó en Dios. Realmente era una persona especial, este hombre. Y no solamente estas cualidades, realmente podemos sacar muchísima más enseñanza de este personaje. Y yo le invito a que usted personalmente la saque al estar estudiando la Biblia día con día, hermanos. Cuando llegue estos libros, léalo, digiéralo, gócese al estar viendo todo lo que en estas historias hay. Ahorita solamente algunos puntos vamos a tomar. Y aparte de todas estas cualidades, no solamente fue este hombre inteligente, valiente, animoso, devoto, fue un hombre también sabio. Voy a invitarles que vayamos a 2 de Samuel 19. 2 de Samuel 19. Vamos a dar lectura del versículo del 5 al 7. Dice, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Para este momento de este texto que vamos a leer, Absalón se subleva contra su propio padre.
Si usted ha leído, y espero que lo haya hecho, hermano, si haya leído ya estos libros, entonces David sale huyendo de Jerusalén, de la presencia de Absalón. Se da la batalla, guiados por Joab, y salen vencedores, Joab y el ejército de David. Pero David, al saber que Absalón había sido muerto, entonces él llora por su hijo. Y este hombre, Joab, está aquí para decirle, está mal lo que estás haciendo. Y son palabras realmente crudas, son palabras realmente crueles. Una situación que tal vez no lo podríamos imaginar, el hecho de ver que un hijo ha fallecido. Dios quiera que no tengamos ninguno, lo estamos aquí, que pasar por una experiencia como esa. Pero en este momento, Joab tiene nuevamente la cabeza fría para poder aconsejar a David y decirle lo que deba de hacer. Y David lo toma en cuenta. Y David sale a hacer lo que le había dicho Joab. Sale, habla al pueblo, les habla bondadosamente, porque el pueblo estaba consternado. El pueblo estaba alegre de haber ganado la batalla, pero veía que su rey estaba completamente fuera de sí. Y esto hace que David pueda volver a Jerusalén y tomar su posición de rey. Una cosa más, Primera de Crónicas 21:3. Vuelvo a repetir, aunque pasamos de un texto, de un libro a otro, hermanos, son pasajes paralelos. Estamos en la misma línea. Primera de Crónicas 21:3. Primera de Crónicas 21:3. 21-27. Sí, Primera de Crónicas 21:3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Era un hombre sabio, hermanos, aconsejando a David. David, al final, ya desde casi al final de su reinado, se le ocurre esta idea, censar al pueblo de Israel. Y está Joab nuevamente para decirle, rey, abre los ojos, esto no está bien. Y está hablando cosas realmente ciertas, le está diciendo, Dios te puede añadir 100 veces más, pero no lo hagas. Dice la Biblia que pudo más la palabra del rey y Joab tuvo que hacerlo. Dice que también le era abominable esta ordenanza que no contó a los levitas, porque estaba mal, y tan mal estaba que Dios mismo tuvo que traer juicio a David y a Israel por esta acción. Era un hombre sabio. Pero terminó de esta manera. Dicen, voy a invitarles que vayamos. Primera de Corintios 9:27, hermanos. Igual si alguien que lo encuentre antes que yo y pueda apoyarme. Gracias, hermano. Y pareciera ser que eso es lo que le sucedió a Joab. Habiendo sido heraldo para muchos, habiendo aconsejado a David, habiendo sido importante en la historia de Israel,
terminó de esta manera. Fue muerto o fue asesinado por órdenes del nuevo rey, por órdenes de Salomón. ¿Y en qué momento? ¿En qué momento fue que este hombre, después de haber sido una persona animosa, después de haber sido una persona importante en la historia de Israel, importante en su familia, importante en el reino y en la vida de David, en qué momento cambió para llegar a esta situación? Y en el pasaje que nos acaba de leer nuestro hermano Estreberto, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y hermanos, la vida cristiana se va a acabar hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cuántos hermanos, y se ve hoy en el internet, hermanos que en sus inicios pues comenzaron muy bien? ¿Cuántos cantantes que al estar haciendo el ministerio que Dios les permitió hacer, de cantar, de crear cantos para bendición de las iglesias, para bendición del pueblo cristiano, terminan mal? No hace mucho hubo un concierto aquí en el Palacio en el Foro Sol, en el mes de febrero, y venían varios cantantes. Algunos me decían, ese salió de la academia, todos conocemos a Yuri, o alguna vez lo hemos visto, Adrián Romero. No se pregunta cómo es que estos personajes que en algún momento dieron, pues a lo mejor parte de su fortuna, sus esfuerzos, para expandir el evangelio dentro de sus posibilidades y dentro de sus medios, hoy están así o terminaron mal. Tal vez viniendo a ser heraldos, ellos mismos fueron eliminados. Y esto es algo que como cristianos debe de darnos temor. La vida cristiana no se acaba hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Y mientras que eso pasa, tenemos que estar día con día buscando al Señor a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de nuestros devocionales. Porque tal vez usted ha tenido la oportunidad, hermanos, en sus inicios, de haber compartido a mucha gente, pero tal vez lo hemos dejado de hacer. Tal vez usted en sus inicios estuvo tan animoso que venía al templo, trabajaba, si había que barrer, barría, si había que sacar escombro, lo hacía, si había que cambiar bancas, limpiar, lo hacía, y hoy lo ha dejado de hacer. Voy a invitarles que vayamos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es un buen momento, hermanos, para reflexionar. En mi corazón hay una raíz de amargura. Hubo un punto de inflexión, como en la vida de Joab, en el cual usted dejó de sentir ese gozo. Y hoy en día viene, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Ha dejado de servir al Señor. Y no me lo tomen mal, hermanos, no es con ninguna mala intención, pero es algo que debemos de reflexionar. Dios quiera que usted siempre esté con ese deseo de servirle de cualquier manera que en sus posibilidades haya. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que con aquella situación que tal vez le molestó, aquella situación que tal vez usted no comprendió por qué cierto hermano, cierta hermana actúa de esta manera, o por qué este hermano me hizo esto,
¿Por qué me contestó así? ¿Por qué me puso mala cara? Dios quiera que una situación así no sea el motivo de que esta raíz empiece a crecer. Renovemos día con día nuestra fe hacia nuestro Dios, porque no sea que habiendo sido heraldos para otros, habiendo animado en el pasado a otros a seguir, a otros a esforzarse en el camino del Señor, a otros a volver a estar en la comunión del Señor, nosotros al final de nuestros días seamos eliminados. Aunque este hombre tan importante pudo haber terminado de una manera muy diferente, llegó a terminar de esta manera tan lamentable. Un último versículo, hermanos. Gálatas 6:7. Voy a darle lectura, hermanos, y es un texto muy conocido. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Podemos seguir creciendo en la vida espiritual, pero Dios quiera que siempre lo hagamos de una manera correcta ante Dios. Y va a ser ante Dios. Probablemente en todo el tiempo que Joab estuvo vivo, todos lo admiraban, todos reconocían su fortaleza, reconocían su valentía, reconocían su grandeza, pero no ante los ojos del Señor. Ante los ojos de Dios, siempre vamos a ser tal y cual somos. A Dios no le vamos a engañar. Y terminó no solamente de una manera lamentable, sino con una maldición que iba a trascender aún a sus generaciones. En el pasaje inicial que leímos en Primera de Reyes 2, dice la causa. ¿Por qué razón llegó a esta situación este hombre? Dice en el versículo 32 de Primera de Reyes 2, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Y dice los nombres de aquellos hombres: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Jehová. Y comentaba hace un momento en los inicios, no lo dice la Biblia, es una perspectiva personal. En el momento en donde él empezó a sentir esa situación, esa oportunidad de ser jefe, de estar al frente del ejército, fue que empezó a producirse en él sentimientos malignos, de tal manera que cuando estos 2 hombres tuvieron la oportunidad o llegaron a la vida de Joab para tomar su lugar, él los mató. Dios quiera que en el momento en que algún hermano, alguna hermana pueda tomar nuestro lugar, pues con gozo podamos apoyarle, podamos orar por ellos y aún pedir que hagan un trabajo más excelente que el que nosotros pudimos haber hecho. Dios quiera, porque si no es así, entonces un día vamos a tener las consecuencias de nuestros propios actos, y no solamente nosotros, sino aún nuestras generaciones. Decía Salomón: pero sobre la casa de David mi padre y sobre su descendencia la bendición de Dios estará. Y entonces, hermanos, nosotros vamos a escoger. Y Dios quiera que podamos reflexionar
Y si hay alguna raíz de amargura, pues pedirle a Dios que nos ayude a quitarla, porque va a tener frutos dañinos y malignos en su momento para cada nuestras vidas. Y Dios les bendiga, hermanos. Dejo el tiempo a nuestro hermano.